El frío de la madrugada siempre se sentía más intenso cuando el estómago estaba vacío y las deudas pesaban más que el cansancio. Hubo un tiempo en que la esperanza parecía un lujo que Laura no podía permitirse, un sueño lejano que se desvanecía entre recibos sin pagar y el sonido de las tijeras que apenas cortaban el aire de un futuro incierto. Ella no buscaba la riqueza por vanidad, sino por el simple y desesperado deseo de ver a los suyos dormir sin miedo al mañana. Esta es la crónica de cómo una mujer común, armada solo con un peine y una disciplina de hierro, logró lo que todos llamaban imposible partiendo desde la nada absoluta. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu forma de ver cada moneda que llega a tus manos. Las luces de la calle parpadeaban frente al pequeño local de techo bajo donde ella pasaba 14 horas al día. El olor a laca y a cabello recién cortado era su único aroma constante. En aquel entonces, la vida se sentía como una carrera donde la meta se alejaba cada vez que intentaba dar un paso. Laura miraba sus manos, ásperas por el uso de químicos baratos, y se preguntaba si algún día dejarían de temblar al abrir el sobre del alquiler. En su casa, la realidad era todavía más cruda. Su madre, con la salud debilitada por años de trabajo informal, y su hermano menor, que miraba sus zapatos rotos con una resignación que le partía el alma, eran el motor de su angustia y, al mismo tiempo, su única fuerza. Un martes particularmente gris, la joven estilista contaba los billetes arrugados sobre la mesa de madera vieja. El total apenas llegaba a los $400 mensuales. Era una cifra que se sentía como un insulto frente al esfuerzo de sus hombros caídos. El alquiler consumía la mitad. La comida se llevaba el resto, y siempre quedaba un vacío que se llenaba con préstamos de vecinos que cobraban intereses injustos. No había espacio para el error. Si una tarde no llegaban clientes, esa noche no se cenaba caliente. Recuerda con claridad el momento en que tocó fondo. Fue una tarde de lluvia torrencial cuando un cliente habitual canceló su cita y la dueña del local entró para exigir el pago atrasado con gritos que se escucharon en toda la cuadra. Laura se quedó sola, rodeada de espejos que solo reflejaban su derrota. Se sentó en la silla de peluquería, bajó la cabeza y lloró en silencio. No por tristeza, sino por la rabia de no saber cómo romper ese ciclo de miseria. Fue entonces cuando comprendió que trabajar más duro no era la solución si no aprendía a dominar las reglas del juego que estaba perdiendo. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo una sombrilla remendada, se encontró con un viejo mentor que solía barrer la acera frente a la barbería del centro. El hombre, que había visto pasar décadas de crisis, le dijo que el dinero no se trata de cuánto ganas, sino de cómo respetas lo que tienes. Esa frase se quedó grabada en su mente como una marca. Ella ganaba poco, sí, pero hasta ese momento su gestión había sido inexistente, movida solo por la urgencia del hambre y el pánico. Al llegar a su habitación, que compartía con cajas de insumos de belleza, Laura sacó un cuaderno escolar viejo. Anotó su ingreso mensual, $400. No era nada, decían las voces en su cabeza. Sin embargo, decidió que a partir de ese segundo, cada centavo tendría un nombre y un destino. No podía seguir viviendo al día, esperando un milagro que no iba a llegar si ella no le abría la puerta. La transformación interna comenzó con la aceptación de su realidad y la firme voluntad de no ser más una víctima de sus circunstancias. Empezó a investigar, a preguntar y a observar a quienes habían salido de situaciones similares. Así fue como llegó a conocer un método que al principio le pareció absurdo para alguien en su posición. ¿Cómo iba a dividir su dinero si no le alcanzaba ni para lo básico? Pero la desesperación la hizo valiente. Decidió aplicar una estructura de acero a sus finanzas. La mitad para lo estrictamente necesario, una parte pequeña para sus deseos o metas personales, y un porcentaje sagrado para el ahorro que la sacaría del agujero. El primer mes fue un calvario de voluntad. Su presupuesto de necesidades, que eran $200, apenas cubría el techo y la comida más básica, como arroz, granos y algunos vegetales. Tuvo que aprender a cocinar de forma creativa, a caminar largos tramos para ahorrar el pasaje del transporte y a remendar su propia ropa de trabajo
para lucir profesional, sin gastar un solo dólar extra. La disciplina no se sentía como libertad en ese momento, se sentía como una prisión, pero ella sabía que era la única forma de construir los muros de su futura casa. Sus amigas y colegas se burlaban de ella. Le decían que la vida era corta, que por qué no se compraba ese par de zapatos nuevos, o que por qué no salía a cenar con ellas un viernes por la noche. Laura simplemente sonreía y seguía adelante. Mientras las demás gastaban sus propinas en salidas fugaces, ella tomaba esos 5 o 10 dólares y los colocaba en un sobre que decía futuro. No era tacañería, era una estrategia de guerra. Ella estaba peleando por la vida de su familia y en esa batalla no había espacio para los caprichos innecesarios. La verdadera prueba llegó cuando su hermano enfermó de una gripe fuerte que requería medicamentos que no estaban en el presupuesto. Laura sintió el impulso de romper su esquema y usar el dinero destinado a sus ahorros. Sin embargo, se dio cuenta de que gracias a que había empezado a separar una pequeña parte para imprevistos dentro de su plan, podía cubrir la medicina sin desmoronar su estructura. Esa pequeña victoria le dio una confianza que nunca había sentido. Por primera vez en su vida, un problema no se convirtió en una catástrofe financiera. En la peluquería, su actitud empezó a cambiar. Ya no era la estilista que trabajaba con desgano esperando que el reloj avanzara. Se convirtió en una observadora minuciosa de su negocio. Se dio cuenta de que desperdiciaba demasiado tinte en cada aplicación y que las toallas se desgastaban por un mal lavado. Empezó a optimizar cada recurso. Cada gramo de producto ahorrado era dinero que se quedaba en su bolsillo. Su disciplina personal se trasladó a su silla de trabajo. Y los clientes empezaron a notar que Laura ya no solo cortaba el cabello, sino que cuidaba cada detalle con una precisión casi quirúrgica. Las propinas empezaron a aumentar. En lugar de ver ese dinero extra como una invitación al gasto, Laura se mantuvo firme. Si ganaba 50 dólares más al mes por propinas, seguía viviendo con los mismos 400 de siempre y destinaba el excedente directamente a su fondo de libertad. El hambre de superación era más fuerte que el hambre física. Se despertaba a las 5 de la mañana para practicar nuevas técnicas de peinado con pelucas viejas que le regalaban, buscando ofrecer un servicio que justificara cobrar un poco más en el futuro. Hubo noches de duda donde el cansancio le susurraba que se rindiera, que nadie salía de la miseria solo por ahorrar unos pocos dólares. Pero luego veía a su madre descansar con un poco más de tranquilidad, porque las facturas ya no se acumulaban bajo la puerta. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir. La regla de dividir sus ingresos se volvió una religión para ella. Aprendió que el 50% para necesidades era su ancla, el 30% para deseos era su prueba de paciencia, y el 20% para el ahorro era su pasaporte a una vida diferente. Poco a poco, el sobre del ahorro empezó a abultarse. Ya no eran solo billetes de A1 o de A5, empezó a ver billetes de A20 y de A50 que permanecían allí, intocables. La tentación de gastarlos era constante, especialmente cuando veía a su familia pasar privaciones. Pero Laura entendió una verdad profunda. Si gastaba ese dinero hoy para aliviar una pequeña incomodidad, condenaría a su familia a la pobreza para siempre. Tenía que ser capaz de soportar el dolor del presente para asegurar la paz del mañana. Su habilidad como estilista mejoró tanto que una mujer de un barrio acomodado, que llegó por accidente a su modesto local, quedó maravillada con su trabajo. La mujer le preguntó por qué trabajaba en un sitio tan escondido y con herramientas tan básicas. Laura, con una dignidad que sorprendió a la clienta, respondió que estaba en proceso de construcción y que su talento no dependía del lujo del local, sino de la pasión de sus manos. Esa clienta se convirtió en su mejor publicidad, atrayendo a personas que podían pagar un precio justo por su talento. Con el aumento de los ingresos, Laura no aumentó su nivel de vida. Este es el error que cometen la mayoría de las personas, pero ella ya no era la mayoría. Seguía viviendo en la misma casa, comiendo de la misma forma y vistiendo con la misma sencillez. La diferencia era que ahora, en lugar de $400, empezaba a percibir $700.
El porcentaje destinado al ahorro creció exponencialmente. Ella ya no solo guardaba dinero debajo del colchón, empezó a buscar formas de que ese dinero creciera, interesándose por pequeñas inversiones o comprando herramientas de mejor calidad que le permitieran trabajar más rápido y mejor. La transformación de Laura no fue solo económica, fue mental. Dejó de verse como una empleada del destino para verse como la arquitecta de su propia realidad. Cada vez que separaba su dinero, sentía que estaba recuperando un pedazo de su libertad. La miseria, que antes era una sombra gigante, empezó a verse pequeña frente a su determinación. La disciplina de la regla financiera le dio una estructura que antes le faltaba a su vida entera. Ahora tenía metas claras, plazos y una visión que iba mucho más allá de las 4 paredes de su pequeña peluquería. Un día, mientras caminaba por el centro, vio un local en alquiler en una zona con mucho más movimiento. Era un espacio pequeño, pero con mucha luz, y en una esquina estratégica. El precio era alto, mucho más de lo que ella hubiera soñado pagar hacía apenas un año, pero cuando revisó sus cuentas, se dio cuenta de que tenía el capital necesario para el depósito y los primeros meses de funcionamiento. Todo gracias a ese 20% que había protegido con uñas y dientes. El miedo intentó detenerla, diciéndole que era un riesgo demasiado grande, que podía perderlo todo y volver a la nada. Entendido. Compensaré la extensión en esta entrega. Para asegurarnos de que el guión total alcance las 6.000 palabras, esta segunda parte será de 2.500 palabras. Aquí tienes la continuación de la historia de Paula, manteniendo el estilo natural, fluido y sin marcas técnicas. El letrero de "Se alquila" vibraba levemente con el paso de los camiones, pero para Paula era como si emitiera una música propia. No era simplemente un local. Era el primer territorio conquistado en una guerra que había empezado con un sobre de papel y un par de tijeras viejas. Entró al espacio vacío y el eco de sus propios pasos le recordó lo lejos que estaba de aquel rincón oscuro donde lloraba hace apenas un año. El dueño, un hombre de rostro serio que no parecía impresionado por la apariencia sencilla de Paula, le pidió el depósito por adelantado. Ella, sin dudarlo, sacó el dinero que había acumulado con una disciplina que rayaba en lo sagrado. Al entregar esos billetes, sintió un vacío en el estómago, pero también una ligereza en el alma. Ya no estaba ahorrando para sobrevivir, estaba invirtiendo para reinar en su propio destino. La mudanza fue discreta. No hubo camiones grandes ni ayudantes uniformados. Su hermano y ella cargaron las sillas, los espejos y las cajas de insumos durante una noche entera para no perder ni un solo día de trabajo. Al amanecer, Paula se quedó sola frente al gran ventanal. La luz del sol entraba de lleno, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Sabía que el desafío apenas comenzaba. Ahora sus gastos fijos se habían triplicado. El 50% de sus ingresos, que antes cubría con facilidad la vida en su barrio, ahora se sentía como una soga que le apretaba el cuello. Pero ella ya no era la mujer que se paralizaba ante el miedo. Ella era la mujer que sabía que cada dólar tenía que trabajar para ella. Los primeros 15 días en el nuevo local fueron aterradores. Los clientes habituales de su antiguo barrio no siempre podían desplazarse hasta la nueva zona, y los nuevos transeúntes miraban con curiosidad pero no entraban. Paula pasaba horas limpiando los espejos, ordenando sus productos y esperando. La regla del 50, 30, 20 se volvió más estricta que nunca. Hubo días en los que su almuerzo fue apenas una manzana y un poco de pan para asegurarse de que el dinero del alquiler estuviera completo. La disciplina financiera no es solo saber sumar y restar. Es la capacidad de decirle que no al hambre del presente para alimentar la libertad del futuro. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el cristal, entró una mujer joven, empapada y con el rostro cansado. Buscaba un cambio, algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Paula la recibió con una calidez que no se compra con dinero. Mientras trabajaba en su cabello, no solo aplicó la técnica que había perfeccionado en sus madrugadas de estudio, sino que escuchó la historia de la mujer. Se dio cuenta de que su negocio no era solo sobre belleza, sino sobre la transformación de la autoestima.
Cuando terminó, la mujer se miró al espejo y sus ojos brillaron. Le pagó a Paula y le dejó una propina que representaba casi el ingreso de un día entero en su antiguo local. Paula tomó ese dinero y en lugar de comprarse esa cena especial que tanto deseaba, lo dividió inmediatamente en sus sobres. La voz se corrió rápido. El estilo de Paula, que mezclaba una técnica impecable con un trato humano profundo, empezó a atraer a más personas. Pero con el éxito llegaron nuevas tentaciones. Ahora que veía entrar más billetes de $100 que nunca, las voces a su alrededor empezaron a sugerirle que era hora de cambiar su estilo de vida. Le decían que una dueña de negocio exitosa no debería vivir en esa casa tan humilde, ni usar la misma ropa de hace 3 años. Pero Paula recordaba el frío de las madrugadas sin dinero y se mantenía firme. Seguía aplicando su regla con una precisión matemática. Si sus ingresos subían, su ahorro subía en la misma proporción. No permitía que el estilo de vida se tragara sus sueños antes de que estos estuvieran terminados. El ahorro del 20% ya no era solo un fondo de emergencia, se estaba convirtiendo en un fondo de expansión. Paula entendió que para ganar más, necesitaba herramientas que le permitieran trabajar con más eficiencia. Compró un lavacabezas ergonómico y una silla profesional que costaban lo que antes ganaba en 3 meses. Lo pagó de contado, sin deudas, gracias a su reserva de capital. Al no tener que pagar intereses a nadie, cada dólar que generaba era íntegramente para ella y su familia. Esta era la libertad financiera en su estado más puro. No deberle nada a nadie y ser el dueño absoluto de cada herramienta de trabajo. Sin embargo, el camino del éxito siempre tiene espinas. Un competidor local, envidioso del crecimiento de Paula, empezó a difundir rumores falsos sobre la calidad de sus productos. Algunos clientes dejaron de ir, y por un momento, los ingresos bajaron drásticamente. En otros tiempos, esto hubiera significado el fin. Pero Paula tenía su fondo de reserva, ese dinero que había guardado mes tras mes cuando las cosas iban bien. Ese colchón financiero le permitió mantener la calma, no bajar sus precios por desesperación y esperar a que la verdad saliera a la luz por sí sola. La tranquilidad que da el dinero ahorrado es el mejor antídoto contra las decisiones apresuradas. Durante esos meses difíciles, Paula se enfocó en su madre. Con el ahorro acumulado, pudo pagarle un tratamiento médico que antes era impensable. Ver a su madre caminar sin dolor por el jardín de la casa fue el retorno de inversión más grande que jamás recibió. Ahí comprendió que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger lo que más amamos. El sacrificio de no comprarse lujos innecesarios durante años cobró todo el sentido del mundo en esa sonrisa de su madre. La riqueza no se mide por lo que muestras, sino por lo que puedes resolver cuando la vida se pone difícil. La crisis pasó y el negocio volvió a florecer con más fuerza. Paula decidió que era momento de dar el siguiente paso. No quería ser solo una estilista, quería ser una empresaria. Empezó a buscar a una joven que estuviera en la misma situación que ella años atrás. Encontró a una chica llamada Elena, que tenía talento pero ninguna dirección. Paula decidió contratarla y enseñarle no solo el arte de la peluquería, sino la regla del 50, 30, 20 que la había salvado a ella. Al delegar parte del trabajo, Paula pudo enfocarse en la estrategia del negocio, buscando mejores proveedores y negociando precios por volumen. Su hermano menor, inspirado por el ejemplo de Paula, terminó sus estudios y empezó a ayudarla con la contabilidad del local. Ya no eran una familia que sobrevivía a duras penas, eran un equipo que construía un legado. Paula decidió que el 30% que destinaba a deseos personales se usaría para algo que beneficiara a todos, unas vacaciones familiares. Por primera vez en sus vidas, vieron el mar. Sentada en la arena, viendo a su madre y a su hermano reír frente a las olas, Paula sacó su cuaderno de cuentas. El dinero estaba ahí, el viaje estaba pagado y, lo más importante, su sistema seguía funcionando en casa mientras ella descansaba. Al regresar, el negocio estaba listo para algo más grande. Paula se dio cuenta de que muchos de sus clientes buscaban productos para llevarse a casa. Utilizando su fondo de ahorro para inversión,
decidió crear su propia línea de aceites naturales para el cabello. Investigó, probó fórmulas en su propia cocina y lanzó una pequeña producción. El éxito fue inmediato. Ahora ya no solo ganaba dinero por su tiempo físico detrás de una silla, sino que su dinero trabajaba generando productos que se vendían incluso mientras ella dormía. Había pasado de la supervivencia a la creación de activos. Pero no todo era color de rosa. Una noche, un cortocircuito en un local vecino provocó un incendio que afectó parte de su peluquería. El humo y el agua de los bomberos dañaron muebles y productos. Paula llegó al lugar y vio su sueño bajo una capa de ceniza. El pánico intentó apoderarse de ella, pero entonces recordó su cuaderno. Tenía un fondo de emergencias robusto y además, gracias a su buena gestión, había pagado un seguro que cubría esos incidentes. Mientras otros dueños de locales lloraban por la pérdida total, Paula ya estaba llamando a los técnicos para empezar la reconstrucción al día siguiente. Esta resiliencia no venía de una fuerza sobrehumana, sino de una estructura financiera sólida. La mayoría de la gente vive al borde del abismo, y cualquier soplido los hace caer. Paula había construido un puente de piedra entre ella y el abismo. Durante la reconstrucción, aprovechó para modernizar el diseño del local, haciéndolo aún más atractivo. Cuando reabrió las puertas, la fila de clientes llegaba hasta la esquina. El incendio, que debió ser su ruina, se convirtió en la oportunidad para una inauguración aún más espectacular. Con el paso del tiempo, el pequeño local de la esquina se quedó corto. Paula ya no pensaba en alquilar, pensaba en comprar. Sabía que ser dueña de su propio local eliminaría el gasto del alquiler de su 50% de necesidades para siempre. El ahorro acumulado durante años, ese 20% que nunca tocó para vanidades, se había convertido en una suma considerable. Empezó a negociar la compra del inmueble. El dueño inicial, aquel hombre serio, ahora la miraba con un respeto profundo. Ella ya no era la muchacha que entregaba billetes arrugados con las manos temblorosas. Era una mujer de negocios con una solvencia indiscutible. La compra del local fue el hito que marcó el fin de su lucha contra la pobreza. Al ser propietaria, su costo de vida bajó drásticamente y su capacidad de ahorro e inversión se disparó. Pero Paula no se detuvo ahí. Recordaba perfectamente cómo era ganar solo $400 al mes. Por eso, decidió abrir una pequeña escuela gratuita los domingos en su local, donde enseñaba a otras mujeres del barrio el oficio de la peluquería y las bases de la administración financiera. Quería que su método fuera una semilla que ayudara a otros a salir de la tierra estéril de la escasez. A medida que Paula se consolidaba, empezó a recibir ofertas para abrir franquicias de su marca. Otros querían copiar su modelo, pero ella sabía que el secreto no estaba en las tijeras de marca ni en la decoración lujosa, sino en la filosofía que sostenía cada pared del negocio. Ella misma supervisaba que cada nueva empleada entendiera el valor del ahorro y el respeto por el dinero. Les decía que no estaban trabajando para ella, sino que estaban trabajando para sus propios sueños y que el local de Paula era solo la herramienta para lograrlos. Una noche, mientras revisaba las cuentas finales del mes, Paula notó algo asombroso. Sus ingresos habían crecido tanto que el 20% que ahorraba mensualmente era ahora 5 veces mayor que lo que ganaba en total cuando empezó. Se permitió un momento de reflexión. Miró sus manos, ahora cuidadas pero que aún conservaban la memoria de las largas jornadas de trabajo. Se dio cuenta de que la regla financiera no solo había llenado su cuenta bancaria, sino que había ordenado su mente. La disciplina en el dinero se había convertido en disciplina en su salud, en su tiempo y en sus relaciones. A pesar de tener el dinero para comprarse un coche de lujo o vivir en una mansión, Paula decidió mantener una vida cómoda pero sencilla. Su verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en la paz mental de saber que, pasara lo que pasara, su familia estaba protegida. Compró una casa para su madre, con un jardín grande donde pudiera ver los atardeceres sin preocuparse por el alquiler. Compró un pequeño apartamento para su hermano, asegurándole un techo propio. Estas eran las verdaderas victorias.
las que no se publican en redes sociales, pero se sienten en el corazón cada noche antes de dormir. Sin embargo, el destino tenía un último desafío para ella. Una gran cadena internacional de salones de belleza llegó a la ciudad, instalándose justo frente a su local con precios agresivamente bajos y una campaña de publicidad masiva. Muchos de sus colaboradores se asustaron, pensando que sería el fin del negocio local. Pero Paula mantuvo la calma. Sabía que su clientela no venía solo por el precio, sino por la conexión y la confianza que habían construido. Además, su salud financiera le permitía aguantar una temporada de menores márgenes sin poner en riesgo la operación. En lugar de entrar en una guerra de precios que la desangraría, Paula decidió innovar. Utilizó parte de sus ahorros para implementar un sistema de citas tecnológicas y un programa de fidelidad que premiaba la constancia de sus clientas. Empezó a ofrecer servicios adicionales que la gran cadena no podía personalizar, mientras la competencia se enfocaba en el volumen y la frialdad del servicio masivo. Paula redobló su apuesta por el factor humano. La gran cadena, acostumbrada a aplastar negocios débiles y endeudados, se encontró con una muralla de piedra que no pudieron derribar. Paula se dio cuenta de que su historia era más que una historia de éxito comercial. Era un testimonio de cómo la voluntad humana, guiada por un sistema claro, puede vencer cualquier obstáculo. Empezó a escribir sus vivencias, no con el lenguaje complejo de los economistas, sino con las palabras sencillas de quien ha pasado hambre y ha salido adelante. Su cuaderno escolar viejo, aquel donde anotó sus primeros $400, se convirtió en su objeto más preciado, un recordatorio constante de que los grandes imperios se construyen bloque a bloque, dólar a dólar. En este punto de su vida, Paula ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Se sentaba en su oficina, decorada con sencillez y elegancia, y miraba a través del cristal a las clientas que entraban y salían, cada una con una historia diferente. Se sentía profundamente agradecida con aquel viejo mentor que con una sola frase le abrió los ojos. Pero más que nada, se sentía orgullosa de sí misma por haber tenido la fuerza de no rendirse cuando todo estaba en contra. La verdadera transformación había ocurrido en su interior mucho antes de que se reflejara en su cuenta bancaria. El tiempo, que antes era un enemigo que se le escapaba entre los dedos mientras contaba monedas para el pan, se había convertido en su aliado más leal. Paula ya no corría detrás del dinero. Ahora el dinero corría a su favor, fluyendo a través de los sistemas que ella misma había construido con paciencia de artesana. Su marca de productos capilares se distribuía en 3 ciudades y su salón principal era un referente de excelencia. Pero lo más importante no era el tamaño de su empresa, sino la libertad de su agenda. Había logrado el sueño más alto de cualquier trabajador, ser dueña de su tiempo. Una mañana, sentada en la terraza de su casa, Paula observó sus manos. Ya no estaban manchadas de tinte, ni castigadas por el agua fría, pero conservaban la fuerza de quien ha construido un hogar desde los cimientos. Decidió que su misión de vida no terminaría con su propia prosperidad. Con el excedente de su 20%, que ahora era una fortuna comparado con sus inicios, creó una fundación pequeña, pero poderosa. Su objetivo era simple: otorgar microcréditos sin intereses a mujeres que, como ella, tuvieran un oficio, pero no tuvieran el capital inicial ni el conocimiento para administrarlo. En la primera reunión de la fundación, Paula se encontró frente a un grupo de 20 mujeres con rostros cansados y ojos llenos de una chispa de esperanza mezclada con escepticismo. No les habló de grandes teorías económicas ni de inversiones en bolsa. Sacó una réplica de su viejo cuaderno escolar y les mostró la primera página, donde figuraban los $400 que solía ganar. Les explicó que el secreto no estaba en la cantidad de dinero que entraba, sino en el respeto que le tenían a cada centavo que salía. Les enseñó que el ahorro no es lo que sobra después de gastar, sino lo que se separa primero para honrar el futuro de sus hijos. Una de las mujeres, que trabajaba cosiendo ropa en un garaje, le preguntó con voz temblorosa cómo podía ahorrar si apenas le alcanzaba para la leche de sus hijos. Paula se acercó, le tomó las manos y le dijo con suavidad que ella también había estado ahí.
Le explicó que en la escasez extrema, el ahorro no es una suma de dinero, sino un hábito de guerra. Le enseñó a identificar esas pequeñas fugas de dinero que parecen insignificantes, pero que sumadas son las que mantienen a las personas atadas a la pobreza. La mujer lloró, no de tristeza, sino porque por primera vez alguien no le daba una limosna, sino una estrategia para no volver a necesitarla. Mientras tanto, su hermano menor se había convertido en un administrador brillante. Bajo su dirección, el negocio familiar se expandió hacia el sector inmobiliario. Siguiendo la filosofía de Paula, no compraban propiedades para presumir, sino para generar rentas que aseguraran el bienestar de la familia por generaciones. Paula entendió que la verdadera riqueza es transgeneracional. No se trata de cuánto gastas tú, sino de cuánta seguridad dejas sembrada para los que vienen detrás. Su madre, ya entrada en años, vivía rodeada de flores y tranquilidad, sin haber vuelto a escuchar jamás el grito de un cobrador en su puerta. La gran cadena internacional que un día intentó destruirla, finalmente cerró su sucursal frente a su local. No pudieron competir con la lealtad de una comunidad que se sentía parte del éxito de Paula. La gente no solo iba a cortarse el cabello, iban a respirar el aire de un lugar donde se demostraba que el orden y la disciplina podían vencer al capital masivo y frío. Paula compró ese local vacío que antes fue de su competencia y lo convirtió en el centro de capacitación oficial de su fundación. El lugar que una vez fue un símbolo de amenaza, ahora era un faro de enseñanza. En el clímax de su carrera, Paula recibió una invitación para dar una conferencia en una prestigiosa universidad de negocios. Al principio, sintió miedo. Ella no tenía títulos colgados en la pared, solo tenía cicatrices de trabajo y cuadernos de contabilidad llenos de manchas de café. Pero cuando subió al escenario y vio a cientos de jóvenes con trajes caros y computadoras modernas, se dio cuenta de que ella tenía algo que ellos buscaban desesperadamente: la sabiduría de la realidad. No usó diapositivas complejas ni términos en otros idiomas. Habló de la regla del 50, 30, 20, como si fuera una receta de cocina. Les dijo que la mayor tragedia de la era moderna es que la gente gana dinero para impresionar a personas que no les importan, comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen. Les recordó que el éxito financiero tiene un 50% de matemáticas y un 50% de psicología. Al terminar, el auditorio se quedó en un silencio sepulcral que luego estalló en un aplauso que parecía no terminar nunca. Esa noche, al regresar a su hotel, Paula se miró al espejo. Recordó a la joven que caminaba bajo la lluvia con una sombrilla rota. Se dio cuenta de que la mayor riqueza que había acumulado no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la persona en la que se había convertido para alcanzar esas metas. La disciplina le había dado carácter, el ahorro le había dado paciencia, y la inversión le había dado una visión de largo plazo. La miseria ya no era ni siquiera un recuerdo doloroso. Era simplemente la tierra fértil donde ella decidió plantar su jardín. Años más tarde, Paula decidió que era momento de retirarse de la operación diaria. No porque estuviera cansada, sino porque su sistema era tan perfecto que ya no la necesitaba. Dejó a Elena, su primera empleada, como directora general de los salones, asegurándose de que el espíritu de servicio y ahorro se mantuviera intacto. Paula se dedicó a viajar, pero no a los destinos turísticos habituales, sino a lugares donde pudiera aprender nuevas formas de ayudar y de entender el mundo. Descubrió que cuando dejas de trabajar por necesidad, el trabajo se convierte en un juego maravilloso de creatividad y servicio. En su cumpleaños número 50, su familia y empleados le organizaron una fiesta sorpresa en el primer local donde todo empezó, el cual ella había conservado como un museo personal. Al entrar, vio a decenas de mujeres que habían pasado por su fundación. Muchas de ellas ahora tenían sus propios negocios, sus casas pagadas y sus hijos en la universidad. Una a una se acercaron para darle las gracias, no por el dinero del microcrédito, sino por haberles enseñado a ser dueñas de su propio destino. Paula comprendió en ese momento que su legado no eran los edificios ni la marca,
sino la cadena de libertad que había iniciado con un simple sobre de papel. La historia de Paula no es una historia de suerte, ni de contactos, ni de un talento sobrenatural. Es la historia de lo que sucede cuando una persona decide que su situación actual no es su destino final. Es la prueba de que no importa cuán poco ganes, si tienes un plan y la voluntad inquebrantable de seguirlo, puedes mover montañas. La regla del 50, 30, 20 fue el mapa, pero su corazón fue el motor que nunca se detuvo ante la adversidad. Hoy, cuando alguien le pregunta cuál es el mejor consejo para salir de la pobreza, Paula siempre responde lo mismo con una sonrisa tranquila. Les dice que miren lo que tienen en la mano hoy mismo, por pequeño que sea, y que le den un propósito. El dinero es un servidor excelente, pero un maestro terrible. Si aprendes a dominarlo cuando tienes poco, estarás listo para cuando tengas mucho. La libertad no es comprar todo lo que quieres, sino no tener que depender de nadie para vivir la vida que elegiste. Al final de este largo camino, la estilista que alguna vez tembló ante un recibo de luz se convirtió en el símbolo de una nueva forma de entender la prosperidad. Una prosperidad que no se basa en el consumo desenfrenado, sino en la paz, la generosidad y la seguridad de saber que el mañana está cubierto. Su vida es un recordatorio de que la verdadera abundancia nace de la disciplina, crece con el ahorro y se multiplica cuando se comparte con los demás. Cierra los ojos e imagina por un momento que tú también tienes ese cuaderno en tus manos. No importa cuánto ganes hoy, importa hacia dónde decides que ese dinero te lleve. La transformación no empieza en el banco, empieza en tu mente y en la firme decisión de que, a partir de hoy, tú tienes el control. La historia de Paula terminó con un legado incalculable, pero la tuya puede empezar ahora mismo, con el próximo dólar que llegue a tus manos y el coraje de guardarlo para tu libertad. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.